Este tema sí me va a tocar fibras, me duele la espalda. Porque, bueno, yo hace 2 años perdí a mi padre, lo perdí físicamente, ¿no? Obviamente vive en mi corazón, pero hace 2 años la vida me lo arrancó. Y en estos, no de COVID, él murió antes de la pandemia, fue de un infarto fulminante. Y no estábamos listos, creo, para despedirnos, ¿no? Él, a pesar de que no era un hombre joven, tenía 80 años, era un hombre activo, durante muchos años ejerció estuvo en puestos de salud pública, murió siendo presidente ejecutivo de CISOL, que son los hospitales de la solidaridad, ya en el gobierno de Jorge Muñoz, imagínense, con un cargo político importante. Llevarle salud en la fusión público-privada a miles de limeños. Y así que se fue físicamente increíble, ¿no? En sus condiciones mentales y en plenitud. Era médico, cirujano, pediatra, fue ministro de salud, fue director médico de la Clínica San Felipe, fue director del Hospital del Niño, creador del área de neonatología del Hospital del Niño, fue quien tuvo una visión hace muchísimos años que era que el Perú, merecía un hospital de emergencias pediátricas, y fue ya como ministro quien lo inauguró, lo construyó y lo inauguró con 8 camas, 2 incubadoras y personal médico. En fin, hoy es una gran obra porque han pasado más de 30 años y han comprado todas las manzanas ahí hacia Grau con Aviación, y entonces muchísimos niños de la capital salvan la vida en este sueño que tuvo mi padre hace tantos años. En fin, no ha sido fácil para nosotros como familia, y para todos ustedes tampoco creo que ha sido fácil. Entiendo que no, porque en estos últimos 2 años todos nosotros hemos perdido a un ser muy querido, por la razón que sea, o de COVID, o porque se abandonó el sistema de salud a partir del COVID en otras enfermedades que avanzaron, en accidentes, en fin, porque la vida así lo quiso y porque Dios los llamó. O conocemos a alguien que ha muerto, o conocemos algún amigo muy cercano que ha perdido a alguien muy cercano, de mucho cariño, amor. Así que son 2 años dificilísimos que nos están tocando vivir, porque estamos conviviendo con la muerte, literal. O sea, yo les pregunto a ustedes que están en casa y les pregunto a ustedes que están acá en el set, en nuestro estudio, ¿habían visto alguna vez tantas ambulancias en Lima antes? ¿Habían visto alguna vez tantos cortejos fúnebres en Lima? O sea, ¿han reparado en eso? Estamos hablando de que súbitamente, así, de forma súbita, han muerto más de 300.000 peruanos, en teoría, según cifras oficiales, habrá que creerlas, a causa del COVID, ¿no? Y en el camino otras tantas más, ¿no? Otras miles más. Entonces, la pregunta es, ¿cómo superar la muerte de un ser querido? Y para conversar de esto, estamos con Juan Carlos Contreras. Él es psicoanalista y ya nos acompaña por 3ª vez, y siempre es un placer conversar con él. Juan Carlos, te hago la pregunta a saco, ¿no? ¿Cómo estás a todo esto? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias, Paco. Bueno, un placer tenerte. ¿Cómo superar la muerte de un ser querido? De eso vamos a hablar hoy. Mira, es un tema controversial porque antes de hablar de cómo superarlo, habría que entender qué significa perder a alguien. Acuérdate que soy psicoanalista y somos medio pesados en eso. Yo quise iniciar este tema con una anécdota, ya que hablaste de la muerte de tu padre. Yo también he perdido el mío hace 4 años. Wow. Cáncer de la piel. En 6 meses se fue. Y es un tema también sensible. Yo estuve muy mal y subí un taxi con los libros de... Yo soy profesor universitario, y el taxista me mira y me dice: doctor, ¿por qué esa cara? ¿Se le murió alguien? Yo lo quedé mirando diciendo: sí, mi papá. Discúlpeme, no sabía la información. A mí también me pasó lo mismo, me dice. Le tengo un caso. Me dije, no estaba con humor para escuchar el caso del taxista. Hace 1 año se murió y yo no tuve ninguna reacción. No es que no quería llorar, no tenía ninguna reacción, estaba neutro, me dice. La gente me decía: llora porque te va a hacer mal, que no sé qué. No, doctor, era una cosa extraña. Pasó 1 año, yo soy taxista, y un día saco, hora del lonchecito, pone su canción, la canción Mi Viejo. Estaba en plena vía expresa, me dice el taxista, y las lágrimas me comenzaban a caer. Esa canción la he escuchado 50.000 veces. Tuve que estacionarme y ponerme a llorar cerca de 1 hora como un niño. Después de 1 año que se murió.
explíqueme, ¿qué significa eso? Muy bien, eso es un duelo no resuelto. Un duelo no resuelto. Porque hay un mecanismo en psicoanálisis que se llama aislamiento, que es una forma de separar el dolor, el sufrimiento de la idea y del concepto. Al separarlo, lo que haces es quedarte en neutro, en off. No sientes ni pena ni tristeza. No sé si te ha pasado. Aplanamiento afectivo, que es una forma de... Como una ausencia. Correcto. Ausencia de ser. De ser, de sentir. Absolutamente. Eso me ha pasado y lo sigo viviendo. Correcto. Me siento ausente, me siento vacío. Ojo, cuidado. No es broma. O sea, no, ni tristeza ni alegría, ¿no? Correcto. Es simplemente estás en piloto automático. Hay varias definiciones, pero para llamarlo en un lenguaje sencillo, es una ausencia de sentimientos. ¿Qué es lo que provoca? Que es una forma de cómo tú manejas el dolor. Y debe ser inmenso por el tipo de mecanismo que empleas. Es el mecanismo más drástico. Porque el más común es la negación, ¿no? Lo niegas en primera fase y después lo aceptas con dolor. Pero el aislamiento te permite convivir con dolor por mucho tiempo. Entonces la pregunta que le hice al taxista, dígame, pero ¿por qué esa canción? Oiga, yo la escucho infinidad de veces y no me tuvo ningún efecto. ¿Será porque mi papá se murió? Era la canción favorita de él. Y yo pecando un poco de hacer análisis salvaje con el taxista, porque él me lo permitió. Dígame, doctor, explíqueme. Porque la letra, me decía el taxista, tiene que ver con él. Era una persona mayor, caminaba lento. A pesar que somos de la clase trabajadora, a mi papá le gustaba el vino en la mesa, cosa que no era usual en el tipo de familia que yo vivo, tal igual como en la canción. Entonces, acá viene el tema, Paco, para que lo medites y para lo que mediten las personas. El estar en aplanamiento afectivo, en off, ¿qué significa? Que diversas emociones que te van a tocar vivir no las vas a poder disfrutar. Te priva del sentimiento de vida. Sí. Es la diferencia que tener un duelo. Ese tipo está deprimido, está resentido, molesto con la vida, pero eso no le priva de otros sentimientos. Pero claro, pero es que es complicado, porque, a ver, Dígame. yo entiendo que, entiendo que el duelo tiene varias fases, Fases. ¿no? Podríamos, esto me parece que es una gran conversación para los que están en casa. Yo siempre les hablo a los que están al otro lado, ¿no? Porque hay alguien que nos está escuchando. Una persona nos estará escuchando. Y a lo mejor esa persona que nos está escuchando ha perdido a alguien, o conoce a alguien que ha perdido a alguien. Entonces es importante que a partir de ahora ustedes escuchen y aprendan a reconocer, si lo han vivido, cuáles son las fases del duelo, porque son varias, ¿no? Y no tienen el mismo tiempo, ¿no? Pueden ocurrir todas juntas. Hay varios Yo sé que no, pero pueden ocurrir muy pronto, como que algunas toman su tiempo, ¿no? Son secuenciales. Hay infinidad de teorías, Ok. pero la más común, la más conocida es la de las tres fases, ¿no? La primera es la negación. La negación. Después viene el Que odio. eso es no lo puedo creer, ¿no? Ese no No. lo puedo creer es... No. No lo creo, no lo pienso. Luego viene la parte de la renegación, que es ¿por qué a mí? Ok, la negación... ¿Por qué él? Si era buena persona. ¿Esa es cómo se llama esa, perdón? Esa es la fase de la renegación, es Ok. el sentimiento de resentimiento, Resentimiento. de cólera con ¿Por la qué a vida, él? con Dios, con la familia, de por qué la muerte me tocó a mí. O por qué él era una Ahí buena empiezas, persona. ahí pasas la negación y empiezas a sentir un poco de molestia, a molestarte. Bronca, Bronca, cólera, odio, rabia, resentimiento, rabia. ira. No, eso Y te violenta, te pone muy violento. Internamente, digo, ¿ah? Ahora, es interesante porque esas fases pueden alargarse en el tiempo y luego viene la tercera, a controlarse mucho, que es la resignación y la aceptación, que vendría a ser la última. Pero acá hay una cosa poco interesante. Yo tengo miedo un poco a hablar de cronologías y de fases porque la gente suele ser un poco, digamos, tomarlo como receta. No, cada uno lo vive a su manera. Correcto. No hay una receta. Los tiempos, las Sí. características son muy O variables. sea, así como al amigo taxista le tomó un año poder llorar a su papá y conectar con una canción. Y mira lo que me has este, dicho tú, ¿no? Ya han pasado ¿cuánto tiempo que Carlos... 2 años. Carlos Bazán, el doctor. Sí, Sí. sí he escuchado hablar de él. Sí, Está fresco, ¿no? 2 años. Te cuento una anécdota más para que esto pero yo me pongo siempre como ejemplo, porque si no, ¿de qué hablo? ¿No? Yo hablo desde mis vivencias, para que usted ahora lo aterrice y esto se lo cuente a los que nos están escuchando. Yo, por ejemplo, lo enterramos a mi padre y nunca más regresé al cementerio. Hace 2 semanas, después de 2 años he ido a verlo. Pero para convencerme de que está ahí.
O sea, de que para leer su nombre y entender de que está muerto, pero no han logrado ningún efecto. Y seguramente mañana iré, porque es su cumpleaños, hubiera cumplido años mañana, pero seguiré, ese es mi proceso que yo tendré que solucionar. ¿Qué pasa con la gente que está pasando lo mismo que yo? Con los duelos no resueltos. Ok. Se alargan, se extienden. Voy a tomar, por favor, no lo generalicen, es un caso aislado, de por qué hay duelos que toman tanto tiempo. No hay muerto malo. Es el caso de un paciente que tengo su autorización, que fue al velorio de su padre, con quien no había buena, era el caso contrario al tuyo. O sea, eran enemigos los dos, pero tuvo que cumplir el deber de un hijo. Y la gente se le acercaba, qué buen hombre, qué noble. Entonces él decía, pero yo no sé por qué me facilitan. Ese hombre de que hablaba la familia no era mi padre. Todo el mundo lo felicitaba, pero ese hombre no era mi padre. No sé por qué tienen esa versión equivocada. Y estás hablando de varios parientes que iban a recordar las hazañas, los buenos gestos, cómo ayudaba a la familia, pero a mí nunca me ayudó. ¿Cuál es el padre que tengo? ¿En el cajón? ¿El que habla a la gente o el que tengo yo? Muy bien. Uno de los factores, Paco, de los duelos no resueltos es la ambivalencia. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un pendiente, un resentimiento muy grande con esa persona querida. En psicoanálisis, el amor no excluye el odio, ni el odio excluye el amor. Y los seres queridos representan esos dos ejes. No podemos caer en un romanticismo que solo en el vínculo con el padre o con la madre solamente hay amor. También hay grandes cosas. Sí. Y los duelos y las muertes súbitas, o en todo caso también de largo aliento, ¿no? Padecimientos largos, activan eso. La ambivalencia es la coexistencia del odio y amor puesto en una misma persona. Entonces, cuando alguien desaparece de tu vida, sí, pues hay tristeza y pena, pero también hay cólera. ¿Por qué me dejas justo en este momento? Vi a una persona X que se iba a casar y el padre fallece a los 2 meses. Claro, uno puede decir, oye, perdóname, eso no tiene nada que ver, es una casualidad trágica. Pero díselo a él. Siempre sucede eso con mi padre, hasta de muerto. Siempre termina malográndome el día. Pero ¿cómo te va a malograr el día si él se ha muerto hace 2 meses? Es una casualidad. No, se separó cuando yo ingresé a la universidad. Me fue mal en la universidad. Y cuando era niño me cambié de un colegio particular a un colegio privado que me hicieron la vida imposible, porque el Señor quería ahorrar. O sea, siempre en mi vida estoy marcado por las grandes decisiones de mi padre. Me voy a casar y él se muere 2 meses. No era lo mismo sin él. ¿Me entiendes? Sí. O sea, como que grandes resentimientos afloran y se activan. Y el gran problema de la gente es que eso no es fácil manejar porque estás hablando de una persona fallecida. O sea, no hay muerto malo. Entonces, ¿cómo manejas eso? No lo puedes decir, no lo puedes hablar. Y si hablamos de un hombre digno, respetable, honrado, que tiene una faceta correcta, pero también tiene su lado humano. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo masticas? 1, 2. Este es el caso de una mujer. Cuento con casos para que se haga entendible. Y luego te hago una pregunta. Este caso, coméntalo y te hago una pregunta para... Muy rapidito. Okay. En Argentina, X persona matan a un muchacho en una tienda, un top market chiquitito. La madre regresa del extranjero, entierra a su hijo y pasan cerca de 2 años y no puede superar la pérdida de su hijo. Va donde un colega, una psicóloga argentina, y comienza a analizar y se da cuenta que había un detallito, que la madre nunca quiso saber cuáles fueron las circunstancias de la muerte extraña del muchacho en el market. Luego se enteran por publicación periodística que había sido objeto de un asalto. Luego se enteran que no fue la víctima del asalto, sino el que cometió el asaltante. El que cometió el asalto. Wow. Y la madre se negaba, digamos, a entender o a querer saber esas circunstancias. Cuando después de 2 años, por obvias razones, la información llega, comienza a procesar la pérdida. Entonces la gran pregunta es, ¿realmente qué es lo que uno pierde cuando se va un ser querido? ¿La persona físicamente? Sí. ¿No? El significado que tiene para mí. Y eso es algo tan singular como tú lo dices. En ese caso, este era un muchacho que la madre no se había encargado de su cuidado. Tanto así que terminó delincuente.
Morir Entonces, el como duelo era con delincuente. ella misma. Correcto, ¿no? correcto. Porque se sentía culpable. Así es. Porque a veces también cuando no resolvemos situaciones y las personas se nos la arrancan, quedan sentimientos de culpabilidad de situaciones no resueltas con esa persona que se va de forma abrupta, ¿no? Muy Quizás bien. Parece psicólogo, Paco. ¿no? En el ranking camino. está pues el odio y el segundo es la culpa. La culpa. Porque algo de Ok. lo que le pasa tiene que ver conmigo. Dale, Pero, Paco, me quería entonces preguntar. sí, para ir resolviendo un poco y ayudar para que este consultorio sirva a los que están al otro lado pasando por lo que estamos pasando muchos peruanos, miles de peruanos. ¿Un duelo saludable existe? Ok, yo entiendo, es un duelo, ¿no? Qué pregunta, pero a lo que voy es, ¿cuánto debería durar de una manera saludable para que no te lleven ese duelo no resuelto? El duelo es un proceso natural de la condición humana frente a una pérdida significativa. De acuerdo. 1. 2. En términos de cronología, del cual soy enemigo, pero voy a contestar tu pregunta, es más o menos, estamos hablando de un año aproximadamente, con la variabilidad de sujeto por sujeto. O sea, en un año deberías al menos estar ya en los aceptación, síntomas más graves de la pena, del dolor, se aminoran, se tornan más manejable. El sujeto puede volver un poco a la vida cotidiana. Duele menos. Porque duele, la mejor expresión. O sea, yo no lo he entendido, experimentado, es un dolor físico. Ahora, tips. ¿Qué hacer, por ejemplo? ¿Qué hacemos con las pertenencias de una persona cuando muere? Vi el caso de un paciente que había guardado la ropa de su madre, iba al cementerio, hablaba con ella, se quedaba todo un día, no dejó que nada se moviera del lugar, del espacio. Después ya de cerca de 2 años, y la gente estaba preocupada y ya se había cansado un poco del dolor del señor también, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto hay una negación donde el sujeto apela a mantener las cosas como están? Mira, es una pregunta boba la que te voy a hacer. Yo también lo hice de niño alguna vez. Mamá, ¿pero por qué tiene que haber velorio? ¿Por qué no lo entienden rapidito y ahí se acaba? No, mi mamá parecía antropóloga, porque hay que constatar que la persona ya no está. De acuerdo. Y no está. Y hay gente que está dando tu apoyo emocional en ese tránsito. Por eso hay este acto simbólico del funeral y entierro. Si no, lo entierran rapidito. Sí. Entonces, mantener su ropa como si él viviera, tal vez no sea lo más saludable. Porque la verdad y la realidad siempre es saludable. Habría que pensar en la manera en cómo le hace llegar. No es igual a un adulto que a un niño, por supuesto. De acuerdo. Pienso yo. La segunda es hablar del dolor. Creo que se está haciendo un negocio veo a mis colegas, hablan de terapias de duelo, porque el duelo se ve, claro, por supuesto, el COVID nos ha puesto en la agenda. Hay cuánta gente tiene personas queridas que han perdido. El duelo es un tema natural, por tanto, la gente lo tiene que hablar. Pero ahora viene el detallito, para no caer en la simplicidad. Sí, desahogarse, no. Tiene que hablar de la manera en cómo esta persona significó en su vida y cómo su vida va a cambiar a partir de la persona que ya no está. ¿Cómo cambia tu vida cuando él ya no está? No hablamos simplemente de descargar la pena en el sentido simple, sino es como procesar su ausencia, ahora mi vida sin él, aprender a vivir sin él, sin mi papá. Sí, claro, sin mi mamá, sin mi hermano, correcto, sin quien sea. Y eso no es fácil. Sin mi pareja. Y ahí encuentras los nexos de dependencia, ahí encuentras los nexos de resentimiento, el peso de la culpa. Y eso podría ser como que establecer rutinas diferentes, ponerte motivarte, ponerte viajes, ocupar también tu tiempo para encontrar una nueva vida, no sé, estudiar si no estudiabas, no sé, podrían ser herramientas que te puedan ayudar un poco a aprender a vivir sin esa persona y a tener una vida sin esa persona. Te quiero decir algo que no va más allá del margen del psicoanálisis, creo que es saludable y sabio. Tú conoces a tu papá, yo conocí a mi papá y sabía lo que a él lo hacía feliz. Sí. Pero te puedo hacer la pregunta, disculpa que sea por favor. Personal, también yo la voy a contestar. A tu padre, en que paz descanse, a este gran doctor, ¿qué crees tú que le hacía profundamente feliz? De todas las cosas, que no sean por supuesto materiales. Creo que lo que le hacía profundamente feliz era mi felicidad y verme disfrutar con mis hijos, creo, su familia, ¿no? Creo que tendrías que hacer eso para honrar su memoria. Porque yo creo que él nos mira y dice, bueno, si ve a un hijo triste, no estaría contento. En el caso de mi padre, somos 3 hermanos, siempre nos dijo, quiero verlos juntos. Y ustedes sus ojos brillaban cuando hablaba. Era un hombre duro, ¿eh? Entonces dijo, bueno, intentemos cada cual con sus diferencias, con sus parejas y con sus temas,
juntarnos, porque eso, ese es el duelo visto de una forma constructiva. Cumplir la promesa del quien ya no está. Exacto. Honrar su memoria en el Honrar sentido. su memoria. Yo creo que eso ayuda mucho a fortalecer el aplomo que uno tiene que tener frente al dolor, que es inminente y que tal vez no desaparezca, porque ese es un cuento. De acuerdo. Y conversarlo con quien corresponda, ¿no? Con el profesional para ver estos temas que son íntimos. Perfecto. Muy bien. Creo que ha sido un lindo tema que nos ha tocado abordar hoy y entiendo que dejan varias, no sé si soluciones, porque cada uno tiene que solucionarse, pero sí consejos para tomar. Gracias, doctor Juan Carlos Contreras, psicoanalista, por estar hoy con nosotros. Igual, Paco, gracias por la sinceridad más bien. Igual. Muy agradecidos a todos. Tremendo. Muy bien.